Hola, buenas tardes, buen domingo. Acá estamos otra vez con ¿Por qué? En el aire. Yo con Pablo Marmorato, sentado al lado mío y en la producción. Y además, como siempre, Claudio Acevedo allí, con la tecnología que nos abruma. Usted sabe que hay un mail de contacto si quiere comunicarse con nosotros. Es porqueprograma@gmail.com. El invitado de hoy nos va a ayudar a pensar, en algunos casos a recordar, para quienes tienen la edad de recordar, y en otros casos para entender, o para ayudar a entender, qué es lo que nos pasó en los 70. Quien está con nosotros es Marcelo Larraqui, ya estuvo otra vez aquí, es un amigo ya conocido. Para mí, un admirado investigador de esa época que por razones más que obvias en mi caso me ha interesado mucho. Siempre quise saber por qué habíamos llegado a donde se llegó, cómo hicimos, por qué, cuándo empezó todo. Y él es historiador, es además de egresado de la Universidad de Buenos Aires, es periodista. Publicó 10 libros con el eje en la violencia política argentina en la década del 70. Y el último, que lo tenemos acá marcadito, de reciente edición, que se llama Primavera Sangrienta por Sudamericana, donde él pone el foco, no porque no lo hubiera hecho antes, es decir, antes lo ha relatado en otros libros, pero esta vuelta pone el foco en lo testimonial, y esto es apasionante. Después vamos a decir por qué. En los años que van desde los 70 al 73. Y ahora vamos a preguntarle por qué. Bueno, muchas gracias por la invitación, Graciela. Y estaba recordando cuando mencionabas la facultad, había un departamento de historia oral que se había armado ahí. No sé si lo llevaba Tarcus u otro Puede chico, ser. Pablo Pozzi, que era como una oficinita chiquita donde se decía, bueno, ahora la historia tenemos que, te estoy hablando del año 80 y pico, tenemos que buscarla por ahí, no tanto los conceptos y los análisis o la interpretación, sino en los testimonios. Y a mí me lo dio el periodismo también, obviamente, la entrevista, pero en este libro, Primavera Sangrienta, lo testimonial, que si bien yo siempre lo utilicé en los libros Galimberti o López Rega como fuente de información, acá lo pongo en primer plano porque la oralidad le da una mucha mejor comprensión de lo que se percibía y de lo que se sentía en la etapa. Así es. Yo me focalicé en este libro en las acciones guerrilleras, en las cárceles y en las fugas. Entonces ahí no hay tanto un discurrir ideológico que es inherente en todo eso, pero hice como ese eje temático, digo, de este rectángulo no me quiero escapar, como estrategia narrativa. Entonces muchos me decían, no, fíjate, puedes entrevistar a este o al otro. Yo le digo, ¿estuvo preso? No, entonces no. Claro. ¿Fue perseguido? No, claro. Y me dice, no, pero cayó preso en el 74. No me sirve. Claro. Era del periodo 70 al 73. ¿Por qué? Porque es el periodo del territorio nuevo, del territorio virgen de la violencia, de alguna manera, ¿no? Es el territorio fértil. Y todos los mecanismos que están relatados en este libro a través de los testimonios, después se reproducen a mayor escala, a mayor dimensión, a mayor horror, ¿no? Pero ahí ya empiezan las primeras desapariciones, empiezan los copamientos de cuarteles de militares. Los secuestros extorsivos, eso me parece un hallazgo también. No que lo diga yo, sino que el inventor de los secuestros cuenta cómo fue el primero y cómo se les ocurrió, porque no existía el secuestro extorsivo como en esa antecedente. etapa, como antecedente. Y por eso me parece que es un libro casi, como yo lo fui viviendo, es un libro que te va llevando con mucha rapidez, pero con mucha naturalidad. Casi la misma naturalidad en que la violencia iba tomando el escenario. ¿Te enamoraste de tu libro?
Lo que pasa se es que nota, se te nota. no, pero pará, yo estuve 1 año y medio laburando en esto. Sí, seguro. Claro. Vos me invitaste un par de veces, yo te dije, Sí. no me muevo de casa. Digo, pasé más de 10 horas con esos testimonios. Después iba a la biblioteca a buscar en La Opinión, a chequear lo que me decían Claro. en el diario de La si Opinión, es- a ver si había sido así como la contaron o no. Entonces, si él me decía, estábamos en un bar en el Luna Park por hacer una operación y vi a buscar el diario y era el bar Ceres. Entonces digo, no es que yo me regalaban el testimonio y ya está. No, o ¿viste? alguien que hoy se pudiera, porque hay un problema con el testimonio muchas veces y sobre todo después de los años, y no por mala fe, sino que a veces te quedas, no estás muy seguro o deberías estar inseguro de si un recuerdo es tal cual, porque se te contamina con otros recuerdos, con charlas entre amigos o entre ex compañeros. Exacto. De ahí que sea muy bueno y muy serio y hable muy bien de vos el ir a más de una fuente, Claro. porque sin que haya mala intención, si hay mala intención peor, Sí. si te deforman el testimonio, pero aún sin mala intención uno puede haber olvidado cosas o haber hecho una interpretación Sí, subjetiva. y hubo casos de gente que me decía, bueno, hicimos tal cosa. Le digo, ¿vos participaste? No. Bueno, entonces yo quiero ir a ver al que participó, Claro. ¿no? Sí, Porque sí. si no, yo te digo, en esto el pasado no te lo regala nadie. No, Pero a veces se confunden o se ponen en protagonista de una cosa que escucharon también. Exacto. Y entonces, digo, hay que ser muy cuidadoso, pero te digo, este libro, si bien yo me enamoré del libro, tengo las razones porque tiene, me parece, una estrategia narrativa, de conducción narrativa, que yo lo pensé bastante. ¿Entendés? Y es un laburo, parece también un trabajo artesanal, ¿no? Porque Bueno. cedes mucho la palabra. O Sí. sea, es un relato polifónico. es de donde se lo- intencional. Es yo, Exactamente. cuando vos pensabas y aceptás lo de enamorarse del libro, no quiere decir que sea el único del cual te debes haber enamorado, pero es el último. Yo pienso que de los que yo escribí, y sin compararme, pues yo no soy escritora, tuve que volcar en determinadas circunstancias mis necesidades de contar lo que yo había vivido o había visto. Cuando hice la historia íntima de los derechos humanos, en realidad yo enfocaba la CONADEP, Sí. que me parecía que había quedado sin relevancia cuando yo creo que fue una bisagra Sí. en la historia, porque no había antecedentes y porque la primera vez que un gobierno toma una investigación oficial en todo el país. Y un gobierno en distintos lugares. Y ¿no? ofreció todas las fuentes para el juicio. Exactamente. Bueno, esa fue la construcción. Entonces, me obligué, obviamente, a empezar desde el comienzo, porque yo decía, no se llegó a la CONADEP de casualidad. Fue todo un proceso. Entonces, es un libro que después cuando lo pude mirar, y yo no tuve tu intencionalidad porque carezco de la posibilidad de eso, es un libro que empieza muy down, porque empieza con el secuestro de mi hijo, y termina up, diciendo cómo tan pocos pudieron tanto. En el camino se va transformando casi en una novela de policía. Sí. Porque incluso por los malos entendidos, Bueno, y las además, cosas que iban la- para un lado después van para el En la otro. etapa muy dura de la investigación, cuando iban a Córdoba a ver los centros clandestinos y no les permitían pasar. Entrar y todas esas cosas. Bueno, todo eso yo te lo entiendo perfectamente. Cuando yo leí este libro, yo decía, Marcelo se metió en esto muy cabeza. Y aquí, antes de que sigamos hablando del libro, que a mí me gustó mucho, estamos hablando de Primavera Sangrienta. Cuando estuviste la otra vez aquí, estuviste con Hilda Sábato, que fue profesora tuya en la facultad, y vos Sí. lo recordás. Sí, muy bien. Y en ese momento, paralelo a tu recuerdo ahora de que te metías en el centro, que no sabías si dirigía Tarcus o quién, vos le dijiste, nadie hablaba de los 70. Sí, Vos fuiste un alumno sí, de los que no oíste hablar de los 70. sí. Era una carencia muy fuerte, incluso hasta en los 90, en la facultad, ¿no? Y bueno, ella, claro, no me acuerdo su defensa, entre comillas, sí, sí. pero o no había testimonio. No, Es cierto dijo que, que era no muy había. difícil Era hablar, muy dijo. difícil. Sí, sí, sí. Yo hice Fuimos Soldados en off, Mm. combatientes que vinieron, que participaron de distintos atentados y los tuve que reconstruir en off.
este libro es Zenón. También es un paso, ¿no? Claro. Y también los testimoniantes estuvieron presos 10 años. Sí. Cuando dicen, mirá qué impunidad, dice, está bien, yo estuve en cana 10 años por esto. ¿No? Porque si bien salieron liberados en el 25 de mayo del 73, tomaron sanidad a los 3 meses, o cayeron en el 74. Es decir, están vivos porque cayeron entre el 73 y yo 74. le explicaba a Pablo, que es muy joven, por qué siendo gente que había cometido hechos fuertes de sangre, no fue muerta, cuando otros sí. Y es porque fueron detenidos antes del golpe. Sí. y en ese momento, cuando ellos son detenidos 73, 74, vuelven a ser detenidos. Sí. Dos cosas quiero decir antes que se me Sí, escapen sí, del sí, tema de la dale. justicia. Sí, el tema sí, de la sí, justicia. sí. Fueron juzgados, fueron Y detenidos. algunos por fueron el juzgados. Camarón. Claro, eso es previo, pero suponete, 73, 74 fueron juzgados por la justicia que existía y fueron presos. Sí. Porque había leyes represivas cada vez más fuertes, ¿no? En el 74, digo, estado de sitio directamente. Sí. Y el Camarón, cuando Tata Joffre presenta, bueno, acá tuvimos una oportunidad de justicia, eso no era una oportunidad de justicia. No. Porque ahí te torturaba la policía, venía el juez a la comisaría y te se indagaba, la bancaba. Y se bancaba la tortura, te decía no existió. Claro, te decía, no, estos son picadoras de mosquito. El juez te condenaba en 5 días y no había instancias de apelación. Es decir, que vos estás violando la Constitución. Sí. ¿No? Entonces, no hubo una oportunidad de justicia, pero vos fíjate que en el caso Aramburu sí hubo justicia en el tribunal de Talcahuano. A los 6 meses hubo condenas. Sí. Después había prófugos, caso de Arrostito, Firmenich. Sí. Pero entonces, ese Camarón de tribunal ad hoc del fuero antisubversivo, en realidad era una máscara como para decir, bueno, los vamos a detener. Preanunciaba otras formas de represión. Como diciendo, mira, antes de hacerlos desaparecer, los vamos a meter acá. Pero hubo desaparecidos en esa etapa, ¿no? Porque justamente la policía ya estaba al mando de Villar y también el ejército hacía la inteligencia. Entonces, este es un periodo muy difícil también de analizar si se desprende de que no había justicia, ¿no? Porque vos decís, sí, eran delincuentes subversivos, asaltaban bancos, robaban, ok. Pero también había una justicia que se podía realizar y los tipos iban presos, ¿no? Pero si vos lo torturás a un tipo, ya pierde legitimidad todo proceso judicial. Exacto. Bueno, oíme, cuando se da el golpe, hoy militares que están siendo procesados o ya han sido condenados siguen diciendo nosotros éramos legales. ¿Por qué? Porque estaba la ley del operativo Independencia. Por lo tanto, actuábamos legalmente. Sin embargo, el primer centro clandestino fue en Famaillá y durante el operativo Independencia y antes del golpe. Entonces ya eran ilegítimos. Después fueron ilegales e ilegítimos. Sí, pero el decreto no te obligaba a torturar, ni a secuestrar, ni a desaparecer. Por eso mismo, cuando mi respuesta es, escuchen señores, no se quieran esconder detrás de eso, porque tumbaron un gobierno democrático, que puede que no le gustara a un montón de gente, pero lo había votado otro montón de gente, y encima tenían procedimientos ya aceptados de lo que era la guerra de Argelia y los procedimientos de tortura de Argelia y de la escuelita de Panamá, etc. Antes de que la guerrilla argentina estuviera, ni te digo creciendo, el germen de la guerrilla, ya estaban esos procedimientos. Sí, acá yo conocí, en una situación muy desgraciada para él y para su hija, obviamente, a un oficial, ex oficial de la OAS, que era quien combatía a los insurgentes al Ejército de Liberación en Argelia, que estaba instruyendo, estaba en el Ministerio de Defensa. Bueno, esta es otra historia. Vamos al libro. Pero es la misma, ¿eh? No, Claro. es la misma historia. Lamentablemente, a ese señor le habían secuestrado a su hija y desapareció, que se había hecho montonera, acá. Y fue su madre quien fue a hacer la denuncia y me pidió a mí que nunca se la pusiera en una lista. Y eso en
plena dictadura. Pasó el tiempo, fue la CONADEP, y no voy a dar nombres, y este señor se presentó. Era increíble hablar con él, te corría frío, aún sin saber. Yo me enteré, pero tuve la impresión, la mujer con la cabeza agacha, y yo no di ningún gesto de que la reconocía. Sí la teníamos en nuestras listas, pero no en las listas públicas, el nombre de la chiquita, ¿no? Y a él le pudo más el dolor de la hija, pero sobre todo él sabía por las que había pasado su hija. Es muy... Y él era un consciente y tipo conscientemente un gestor un gestor de del todo tratamiento militar, no sé qué de que un refugiado de la OAS, la organización claro, sí. antisubversiva en Sí. Argelia, que vino acá a la Argentina. que vino a Argentina cuando De Gaulle decidió dar la liberación Vinieron a muchos. Argelia, y vinieron no sé cuántos, pero ese estaba acá. Estaban Bueno, y trabajando eran en el Ministerio de especialistas Defensa. en paraestado, ¿no? En la Y AAA. era exactamente lo que se llamó la tortura del minuto, le llamaban, que empieza desde el comienzo para que rápido se diga el nombre de la célula, de los otros de la célula, y no se les dé tiempo a escapar. Era eso. Bueno, Marcelo, dale. vos reconstruís, digamos, esta época a partir de testimonios de ex guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, montoneros y del PRT-ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Y contás en uno de los hechos más, por lo menos que a mí más me conmovieron, que fue el penal de Rawson, la fuga, el trabajo que hubo entre las tres fuerzas para poder, digamos, coordinar acciones. ¿Eso se mantuvo después de este hecho en el 72 del penal de Rawson? ¿Cómo fue la relación entre había las un tres? problema ahí para la guerrilla, y era Perón. Entonces Claro. toda la diferencia estaba en Perón. Yo creo que Montoneros y el ERP querían llegar al socialismo, pero Montoneros quería llegar con Perón, o por lo menos con el caudal de que le votos. llevaba, y bueno, esa fue una decisión por la cual se insertaron en el peronismo. Sí, en nombre de Perón comenzaron a actuar. Obviamente la elección de Aramburu no es gratuita, ¿no? No. Es como la referencia de vengar, de reparar los 27 fusilados de José León Suárez en el año 56. Pero acá es interesante porque el ERP empuja mucho más desde la cárcel que Montoneros. Sí. Y en la fuga la organiza el ERP y la FARC, y no Montoneros. No. Y es como en vocabulario del ERP, Montoneros no pone un mango. Una moneda, dice. No pone una moneda. Y desde afuera no hacen nada, no trabajan en la logística. Es decir, dicen que no directamente, lo dicen. Bueno, Levinger maneja el camión, pero se es FARC. escapa. Ah, es FARC. Él es FARC. Claro. Después se unen a Montoneros FARC. Claro, después. Y adentro lo tenían a Vaca Narvaja, que era el único montonero que participa, pero también lo hacen entrar por esta idea de unidad y por la idea de que, como había estado en el liceo militar, podía con un uniforme convencer de que él era... hacer simular de que era militar, y de hecho funcionó así. Claro. Y después el problema del ERP y Montoneros es Perón, y va a ser toda la vida Perón hasta que Montoneros dice, bueno, salgamos del peronismo, vayamos al marxismo tardíamente, casi te diría en el año 76, y empieza la idea de unidad con el ERP, que naufraga con la muerte de Santucho en julio del 76. No con la muerte, con la desaparición de Santucho, digámoslo, porque el cuerpo nunca apareció. ¿No? Cuerpo nunca apareció. Esa es la problemática que tiene la guerrilla en ese momento. Ahí hay dos cuestiones. Una tiene que ver con Trelew. Yo siempre, el hecho de que a los detenidos que no pudieron escaparse del aeropuerto los llevaran a la base naval, siempre pensé, pero ojo, sin tener ninguna prueba, no sé vos qué opinás, que esa fue una jugada de la Marina para trabarlo a Lanuse, matar a toda esa gente, porque estaban bajo el control de la Marina. Yo no sé si Lanuse hubiera dado esa orden. Sí, yo también lo pensé eso. De hecho, es como... porque iba en contra de su necesidad, que quería ser presidente. De su credibilidad también, del GAN, de decir, bueno, querés hacer un acuerdo con todos los partidos políticos y fusilás a 17 tipos que se fueron a una cárcel, con una fuga donde los tipos están esposados. Medio insólito. Entonces, pero hubo una reunión en la tarde previa
al mediodía, previo a la madrugada de la fuga, donde ya en esa reunión, que está precedida por la idea de Salvador Allende de no entregar a los que habían llegado a Chile, donde me parece que en esa reunión yo creo que el Estado Mayor convence a Lanusse de que esto tiene que tener una resolución, un escarmiento. Esta es mi impresión. De esa reunión siempre no hay fuentes que digan cómo se estableció, pero a veces cuando juntás 10 militares en una mesa y planteás un estado de situación, ya la cosa va sola, ¿no? Y también puede ser que la Marina haya dado un paso más. Yo creo también, que sí. Haya dado un paso más, porque a partir de ahí Lanusse pierde toda posibilidad de legitimidad política. Claro. Así Todo es. maniobrar, claro. Así es. Y este proceso conduce a una violencia mayor, y yo te voy a decir, creo que legitima aún más la violencia en los sectores medios. Así es. ¿No? Le da a la guerrilla una razón de ser, ¿no? Sí, yo pienso que la muerte de Aramburu fastidiaba a un lado y al otro, la posibilidad de Aramburu de ser candidato a presidente de un acuerdo, fastidiaba tanto a la parte del ejército muy antiperonista como a montoneros que empezaban a salir afuera, por lo cual esta cuestión de que nunca se sabe muy bien quién fue el autor ideológico de esa muerte, bueno, no convenía a los dos. Les convenía a los dos, objetivamente, Sí. más allá de quién haya sido. Y en este caso, me parece a mí que también, por lo menos objetivamente, le convenía a quienes no querían una salida acordada. Exactamente, pero dos datos más también. Viste, acá tenés que leer un poco bajo el agua, porque primero, Lanusse nunca habló de este tema. No. En sus libros. Pero otro punto, cuando se comunica esto, Lanusse no pone la cara. No, la pone Hermes Quijada de la Marina, como diciendo, encárguense ustedes de este tema. Claro. Y Hermes Quijada sabía que con esto lo iban a matar. Y lo mataron. Enseguida seguimos. Es apasionante.